Y el tema hoy es el tema con respecto a las restricciones. El levantamiento de las medidas sanitarias o algunas restricciones a nivel nacional, como decíamos en el comienzo con Andrea, con algunas provincias que no han adherido totalmente o que no han adherido directamente. Y Córdoba, bueno, es una de ellas que está analizando qué es lo que va a suceder cuando venza ahora este decreto el próximo 26 a nivel provincial, ¿no? Claro, exactamente. Aparte, bueno, hay muchas opiniones encontradas, de muchos que se puede decir lo tildan de político, este tipo de medidas tomadas. Hay mucha tela para cortar en cuanto a esto. Es cierto que nos ha asombrado a todos justamente el tema del barbijo, por ejemplo, que es lo que decíamos al comienzo del programa. Pero bueno, vamos a hablar con una persona, un doctor que nos atendió ya una vez y estuvimos charlando sobre, bueno, mucho que tiene que ver con la variante Delta, con la vacuna, con muchísimo. Y bueno, hemos tenido el honor de poder conversar con él nuevamente y lo vamos a hacer ahora al doctor Oscar Atienza. Lo saludamos Hernán Cori y Andrea Falco. Los saludan. Muy buen mediodía. Buen mediodía, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Un gusto charlar nuevamente con ustedes. Bueno, recordamos que el doctor es médico cirujano, pero es también sanitarista y sobre todo, bueno, queremos conocer su parecer sobre estos anuncios para nosotros sorpresivos en el día de ayer del gobierno nacional y además, bueno, lo que está analizando la provincia de Córdoba como para entender y darle un marco a la situación, doctor. Sí, bueno, la verdad que nos tomó a todos de sorpresa, ¿no? Esta comunicación que en realidad no se termina de entender todavía porque hay incluso algunas medidas que faltaría la letra chica. Creo que lo que más causó impacto estuvo relacionado con el tema del barbijo, el levantamiento del uso obligatorio del barbijo en la vía pública, que no se comunicó bien porque en principio no se entendió si era solamente en vía pública y a partir de cuándo. Luego salieron a hacer algunas aclaraciones que comenzaría a partir del 1 de octubre recién, pero yo estoy convencido que por el impacto que he recibido esta noticia, me da la impresión de que la van a terminar levantando antes del 1 de octubre, porque ya hay provincias que salieron a decir que no van a adherir a esa medida. Mendoza, Salta, Córdoba, entre ellas, tengo entendido que tampoco va a adherir a esa medida, y es correcto que no adhieran porque el barbijo es lo último que tenemos que sacar una vez finalizada la pandemia. Y hay otras medidas que son discutidas y yo creo que están mal que se tomen. Por ejemplo, una de las medidas que ha retrasado la llegada de la variante Delta, que es el control de los aeropuertos y el pedido de cuarentena a la persona que ingresa desde afuera. Que se levante esa medida me parece que va a acelerar la llegada de la variante Delta, que estaba un poco demorada y que su punto de ingreso es Ezeiza y los aeropuertos internacionales. Así que esas son las medidas que me preocupan. Lo otro también, el acercamiento de los chicos en la presencialidad plena a 50 centímetros, me parece que es una medida apresurada, que la pandemia no está todavía bajo control, que han bajado los casos, vemos que han bajado los casos producto de que se instalaron estas medidas casualmente. Pero me parece un poco apresurado, ¿no? Que lo podríamos haber demorado un poquito y haberlo habilitado más a llegada al verano y más cuando estemos en momentos de vacaciones, que por lo menos no tengamos la variable esta de la escolaridad presente, ¿no? Me parece que se apuraron un poco. Inclusive se habla de un aforo del 100%, por ejemplo, en actividades culturales y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, no solo eso. Digo, también el fútbol va a ser presencial en prácticamente todos los estadios del país. Y cuando uno analiza una medida de esta individualmente, como fue el partido de Argentina-Bolivia, como hecho único, aislado epidemiológicamente, no tiene impacto. Ahora, si yo todos los domingos voy a habilitar las canchas, aunque sean un 50% de aforo en todo el país, sí va a tener impacto. También esto de autorizar los eventos masivos de hasta 4.000 personas también va a tener impacto sobre la pandemia. Son medidas que en la pandemia a nivel mundial han tenido su efecto. Así que yo tengo ahí gran preocupación por cómo se va a manejar esa situación. Doctor, para que, a ver, este tipo, para que entendamos, a ver, como sanitarista usted también, para que este tipo de medidas se implemente, porque parece que de la noche a la mañana no tenemos más pandemia, cuando costó 1 año y medio para que la gente se acostumbre a usar el barbijo y las medidas, ¿no? ¿Qué tiene que, digamos, cuál es la condición sine qua non
para que se puedan implementar estas medidas? ¿Qué porcentaje de población tiene que estar inoculada y sobre todo con el calendario completo? Tenemos que estar superando, nosotros hicimos algunos cálculos el año pasado, no con la variante Delta, sino con la variante original, Sí. entre el 75 y el 82% de la población vacunada con 2 dosis. Eso no está ocurriendo ahora. De hecho, estamos con un 44% con 2 dosis y todavía un 60 y algo por ciento con una dosis. Si miramos lo que está pasando y tomo de testigo 2 países que sirven de ejemplo, ¿no? Israel tiene casi un 100% de la población, un poquito más de 100%, porque en realidad vacunaron hasta incluso la gente que estaba en el exterior. De gente vacunada con casi las 2 dosis, ya iban por una tercera dosis. Y hoy están teniendo 3.000 casos más de los que tenían en la segunda ola, que tenían más o menos unos 7.000 casos, hoy están a un ritmo de 10.000 casos diarios, es decir, mucho más alto, pero la letalidad se mantiene baja y ahí vemos el efecto de la vacuna. El otro país que podemos mirar es Estados Unidos, que tiene más o menos proporciones similares a la Argentina en vacunación. Es decir, que está llegando al 50% con 2 dosis. El problema que tienen ellos no es la escasez de vacuna, que lo tenemos nosotros, sino que la gente no se quiere vacunar. Y Claro. allí vemos que ya están teniendo 2.200 fallecidos por día con la variante Delta. Y están teniendo una tercera ola bien sostenida, alta en cantidad de casos. Digo, ese va a ser un poco el camino de la Argentina, no el de Israel, sino el de Estados Unidos, por la cantidad baja de personas que tenemos vacunadas. Así que yo no estaría tan contento con estas medidas, estaría más preocupado y le diría a la gente que siga cuidándose, que siga usando barbijo y las medidas que hasta ahora al menos hemos tenido, ¿no? ¿Por qué entonces, doctor, le parece que se pueden haber tomado este tipo de medidas? ¿De acuerdo a algún análisis? ¿Están analizando ellos cosas que nosotros no? Yo creo que es electoral, digo. De hecho, las medidas se toman 7 días después de las elecciones. Creo que hicieron una mala lectura del por qué el resultado electoral. Y lo basaron o culparon del todo a la pandemia. Digo, trataron de centrar allí todo el tema. Y yo creo que no es así. Me parece que la pandemia en los últimos 4 meses hicieron algunas cosas que fueron positivas, que hicieron que bajen la cantidad de casos y no se focalizaron en eso. Digo, entendieron que la gente está cansada de pandemia y no por estar cansado de pandemia la pandemia se termina. La pandemia sigue y la responsabilidad del gobierno es seguir gestionándola. Me parece que allí está la mala lectura. No tuvieron en cuenta las fotos que vimos en los últimos 30 días, que creo que terminaron de molestar a la gente. Pareciera ser que el año pasado, cuando nosotros nos cuidábamos, algunos políticos estaban de fiesta, no tanto oficialismo como oposición, porque vimos esa foto de ambos lados. Y creo que allí está marcadamente el enojo de parte de la gente, la gotita que terminó de rebalsar un poco el vaso. Y no se tenían que dar estas flexibilizaciones. Me parece que tenían que ir hacia COVID-0 a tratar de llegar, como ya hay varias localidades en el país con COVID-0 desde hace mucho tiempo, lo que significa que es viable ir a ese camino. Así que me parece que hicieron una mala lectura del resultado de la elección y estas medidas son electorales, claramente. Pero poniendo en peligro a toda la población, porque si usted me dice que estas medidas, obviamente uno ve lo que sucede en el mundo, Estados Unidos, nosotros vamos camino a Estados Unidos, vamos camino entonces a una tercera ola, que habrá que ver qué es lo que sucede, pero digo, aquí se priorizó lo político y los intereses políticos sobre los intereses sanitarios de toda la población, porque por lo que yo veo, no voy a decir todos, pero la gran mayoría de quienes son consultores del gobierno o de los gobiernos o sanitaristas o epidemiólogos le están diciendo que no a estas medidas en su gran mayoría. Entonces estamos haciendo oídos sordos y ¿de qué valió año y medio de encierro y todo lo que hicimos? Claro, no conozco un solo colega que esté en los medios hablando a favor de esta medida. Estamos todos preocupados, digo, y eso marca claramente que el rumbo no es el correcto. Pero como siempre dije, la pandemia tiene 3 componentes: el virus, la sociedad y la política. Y en este caso la política está haciendo de la suya y creo que es tal cual usted dice. Digo, acá, si teníamos dudas sobre si vamos a tener una tercera ola en la Argentina, acaban de garantizarla. Digo, estas medidas garantizan
que tengamos una tercera ola, y la tercera ola viene de la mano de la variante Delta. Claro. Si no existiera la variante Delta, no tendríamos tercera ola. Pero ya está acá en Brasil. El 50% de los casos en Brasil son de variante Delta, y lo que pretenden es abrir el turismo prácticamente pleno con Brasil y abrir el ingreso de la gente que viaja a Estados Unidos constantemente sin ningún tipo de restricción. La mitad de la gente que viene del exterior tarde o temprano termina dando positivo. ¿Por qué digo tarde o temprano? Porque la mayoría da positivo a su llegada en el aeropuerto de Ezeiza. Algunos dan un falso negativo que días después se termina positivizando. Esa gente va a ir toda a sus casas, va a ir a infectar a todos sus familiares. Así que allí donde veo que están equivocadas las medidas, y la mayoría de los colegas coincidimos en esto. No, y eso contando los que entran por Buenos Aires y los que entran por la frontera sin ningún tipo de control. Así es. Bueno, todo eso indica que vamos a tener un aumento de casos por variante Delta en breve. Así es que ojalá que algunas de estas medidas las reviertan. La verdad es que no ha caído bien, me da la impresión de que no cayeron bien en la sociedad en general. Así que muchas de ellas creo que antes de ser aplicadas me parece que las van a revisar. Bien. Bien, y seguir cuidándonos, obviamente ese es el consejo. Totalmente. Yo siempre le digo a la gente, la mejor forma que tenemos de cuidarnos es con el barbijo. El barbijo y de calidad. Un barbijo quirúrgico es lo mejor que nos puede pasar. Aún para asistir, yo lo digo por experiencia, yo he atendido más de 4.000 pacientes de coronavirus en este año y medio. Nunca me infecté, siempre usé barbijos de calidad. Es aquí donde está un poco el secreto de la situación. Así que si la gente usa barbijo de calidad, el distanciamiento con las demás personas, ventila bien los ambientes, va a estar bien segura. La última, doctor, de mi parte. ¿Cuál es su opinión sobre los anuncios, por ejemplo, de Pfizer que ha hecho? Porque, bueno, parece que ahora Pfizer es la mejor. Nosotros no. Parece que no era para nosotros Pfizer. Pero bueno, que los anuncios que ha hecho Pfizer, que su vacuna es apta para niños de 5 a 12 años, la aplicación. En realidad, yo lo dije hace tiempo, todas las vacunas van a terminar aprobándose para todos los grupos etarios. Creo que incluso se va a bajar hasta los 3 años de edad. Menos de 3 años de edad me parece que vamos a esperar un poquito. Pero todas las vacunas van a ser efectivas. De hecho, Pfizer lo acaba de anticipar. Sinopharm hizo una publicación la semana pasada y dijo que su vacuna es apta para mayores de 3 años y tiene una eficacia de más del 90%. Es decir, la misma eficacia que tiene en poblaciones comunes. Por lo que Pfizer también va a terminar siendo una vacuna que va a tener una eficacia en esos grupos etarios, y tarde o temprano van a terminar aprobándose todas, ¿no? Así que yo creo que ese es el camino, y son los grupos que nos quedan por vacunar, ¿no? Claro. Los grupos de menos de 18 años, que es en donde mayoritariamente está circulando el virus, en Israel y en Estados Unidos, así que urgente hay que ir a vacunar y proteger esos sectores. Como Claro, es tan aparte de lo dinámico sí. y va mutando, va buscando las franjas etarias que no están vacunadas. Claro, ¿sí? aparte de lo que decimos siempre con Hernán cuando hacemos la charla, digamos, en el noticiero, que son justamente quienes más salen, los que ya empiezan a ir a los boliches, que empiezan a moverse, entonces son los que más necesitan estar vacunados en este momento. Claro, las medidas que se han liberado, por ejemplo, afecta principalmente a los menores de 18 años. ¿Por qué? Porque ya se está hablando de una presencialidad escolar plena en los 3 niveles, incluso en el universitario también. ¿Quiénes están allí? Los no vacunados. ¿Quiénes asisten a las fiestas? Los no vacunados. ¿Quiénes mayoritariamente van a los bares, a los boliches? Los no vacunados. Es decir, que a ese grupo es al que creo que vamos a tener que darle prioridad. El tema es que hay un proceso administrativo allí de parte de los laboratorios que tienen que traer la documentación para que sea aprobada, y eso va a llevar por lo menos unos 60 días más. No creo que sea algo inmediato. Así que mientras tanto, a seguir cuidándonos. Exacto. Mensajes, buen mediodía, muy buen enfoque lo que hace el doctor Atienza, muy claros sus conceptos, saludos, dice Dante. Así que bueno, muchas coincidencias, doctor, entonces con los mensajes que van llegando. Le queremos agradecer sinceramente su tiempo, que esta mañana le hablamos y enseguida estuvo predispuesto para realizar la nota, así que seguramente vamos a seguir requiriendo de sus palabras para aclarar un poco todos estos temas. Con todo gusto, cuando ustedes decidan. Un saludo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buen mediodía. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Oscar Atienza, matrícula 28152-4, que habló, por supuesto, de todos los temas. Es médico cirujano.